Hola, buen día. Sean bienvenidos a un video más de su clase de administración, de la licenciatura en administración. El día de hoy, pues vamos a estar hablando sobre el tema de comunicación y nos vamos a estar enfocando a la comunicación escrita. Obviamente, cuando hablamos de comunicación oral y escrita, pero hoy vamos a darle un poquito más de auge a lo que es la comunicación escrita. Ya en el siguiente video estaremos hablando sobre la comunicación oral. Y primero, pues hay que definir o como que tener pues sí, una definición, un concepto de lo que es la comunicación. Y yo creo que para todos es bastante sencillo, bastante fácil poder dar como que, pues, nuestra propia definición, nuestro propio concepto sobre lo que es la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Pues básicamente es el intercambio de información entre entre más de una persona, ¿no? Ya sea que yo vaya y me comunique con otra persona o que seamos un grupo de personas los que nos estamos comunicando con otro grupo de personas. Es decir, la comunicación tiene que involucrar a más de una persona. Para que haya comunicación tiene que haber alguien que esté emitiendo el mensaje y tiene que haber también un receptor de mensaje, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, en pocas palabras más bien, eso sería la comunicación, o eso es lo que todos podemos entender por comunicación. Ya si tuviéramos que dar pues una definición más allá, un poquito más detallada de lo que es la comunicación, pues bueno, pudiéramos decir que es precisamente la acción consciente de intercambiar información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación pues son la formación de mensajes o de información, y sobre todo que exista la intención de comunicar esta información o la intención de comunicar estos mensajes, ¿no? Entonces, la composición del mensaje precisamente, la codificación del mensaje, la transmisión del mensaje, la recepción, la decodificación y finalmente la manera o la interpretación que nosotros le demos al mensaje es lo que forma la comunicación. Para que haya entonces comunicación tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, tiene que haber un mensaje. Y el mensaje se tiene que recibir, se tiene que decodificar, se tiene que interpretar para que se pueda tener una comunicación pues efectiva, ¿no? Para que realmente se lleve a cabo el proceso de comunicar. La comunicación en general pues toma un lugar entre tres categorías de sujeto principales, que son los seres humanos, que nuestra manera de comunicarnos es mediante un lenguaje. Luego están los organismos vivos y los dispositivos de comunicación habilitados, ¿no? Que son con los que contamos hoy en día, que están pues los teléfonos celulares, las computadoras. Anteriormente, yo creo que todos cuando éramos niños nos preguntaban en la escuela, cuando nos enseñaban precisamente, nos hablaban sobre comunicación. Nos preguntaban en la escuela cuáles son los medios de comunicación que existen y entonces todos decíamos televisión, radio, periódico. Bueno, ya realmente esos medios de comunicación hoy en día son obsoletos, han pasado a ser obsoletos porque si ahorita les preguntamos a los niños cuáles son los medios de comunicación, nos van a decir el celular, las redes sociales, del internet, la tablet, la computadora, no sé, muchas cosas que nosotros cuando éramos niños no alcanzábamos a conocer que formarían parte de los medios de comunicación. Para nosotros solamente era la televisión, el radio, los teléfonos de casa y a lo mejor de las casetas telefónicas y ya, ¿no? Pero bueno, como hemos venido hablando en todos nuestros videos, estamos en un mundo de constante cambio, de constante evolución, de globalización, en la que todos los días van surgiendo nuevas tecnologías y en la que todos los días van pues surgiendo también cambios que afectan en todos los entornos. Sobre todo, actualmente todos los cambios, todo lo que surge afecta
a lo que es la comunicación y al proceso de comunicación. Entonces, en un sentido general, la comunicación pues es la interacción verbal o escrita, el contacto con otros seres. Cuando digo otros seres, me refiero a seres humanos, seres vivos, nos comunicamos, ¿no? Y se puede pues definir la comunicación como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Básicamente eso es la comunicación. El intercambio de información de un punto a otro. El propósito u objetivo de la comunicación pues se puede denominar bajo la acción de informar. Como les digo, de pasar la información, de dar información, ¿no? Entonces, de informar, de generar acciones, de crear un entendimiento o de transmitir ideas, de transmitir ciertas ideas también. Entonces, la comunicación realmente forma parte de nuestra vida cotidiana, sí o sí. Diariamente nos comunicamos con un montón de personas, diariamente. A lo mejor ni siquiera tenemos una mínima idea del número de personas con las que nos comunicamos diario. O sea, desde que nos levantamos, no sé si vivimos con nuestra familia y damos los buenos días, o que cuando salimos a trabajar, si nos subimos a, no sé si tomamos taxi, le saludamos al señor del taxi, llegamos a nuestro trabajo, le saludamos a nuestros compañeros. Si trabajamos en atención a clientes, pues estamos recibiendo gente todo el día. No sé, tomamos nuestro celular y que ya tenemos un montón de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, que del novio, que del amigo, que del no sé qué. Entonces, diario nos comunicamos con un montón de gente por diversos medios de comunicación, a través de una manera oral. Les digo, cuando nos levantamos y saludamos, damos los buenos días a nuestra familia, al señor del taxi, a nuestros compañeros de trabajo, a los clientes que tengamos que atender, y de una forma escrita, contestando los mensajes de WhatsApp, que de Messenger, no sé, de donde ustedes tienen que contestar mensajes, ¿no? Entonces, todos los días estamos llevando a cabo procesos de comunicación por diferentes medios, por diferentes vías, de diferentes estados de ánimo, diferentes personas, lo que quieran, pero todos los días estamos llevando a cabo el proceso de comunicación. Y bueno, ya dijimos que la comunicación es un proceso que consiste pues en la transmisión de información, en el intercambio de información, en el que participan un emisor, un receptor, y pues la información se da o se transmite por medio de un mensaje, ¿no? Entonces, en este proceso, además del emisor y del receptor, pues participan diferentes elementos que forman parte del proceso de comunicación. Entre ellos, pues es el código. ¿Qué es el código? Es el mensaje, básicamente. Es eso, el mensaje que estamos dando a conocer, el mensaje que nosotros estamos intercambiando, o no, por medio del cual estamos intercambiando información. Entonces, el código es eso, es el mensaje, pero es, ¿cómo decirlo? Es el lenguaje por medio del cual estamos escribiendo o diciendo o formulando el mensaje. ¿Okay? Eso es el código, es el lenguaje que utilizamos para la elaboración del mensaje, ya sea que sea de forma escrita o que sea de forma verbal, oral, pero es el lenguaje que estamos utilizando para la formulación del mensaje. Luego, otro elemento de la comunicación es el canal de comunicación. ¿Y qué es el canal de comunicación? Pues es el medio que vamos a utilizar nosotros para comunicarnos. Por ejemplo, en la comunicación escrita, que estamos mandando un WhatsApp, ¿cuál es el canal de comunicación? Pues la aplicación de WhatsApp o el celular, ¿no? Ese es el canal de comunicación. La aplicación que estamos utilizando para enviar mensajes, el dispositivo que estamos utilizando para enviar mensajes o para entablar la comunicación. A lo mejor no es un mensaje escrito, a lo mejor es una llamada. Igual el canal de comunicación es el celular, porque lo estamos utilizando para realizar una llamada, que al final de cuentas va a ser comunicación
A larga distancia, o sea, me refiero a no estando en un mismo entorno, en un mismo lugar, pero va a ser pues igual comunicación verbal, ¿no? Aunque no estemos frente a nuestro receptor. Y luego otro elemento de la comunicación es el contexto. ¿Qué es el contexto? Pues básicamente son las circunstancias bajo las cuales se da la información o la comunicación más bien, ¿no? Entonces son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación o el por qué se está desarrollando la comunicación o ese intercambio de información. Y por ejemplo, ¿ustedes creen? No sé, nos levantamos en la mañana, salimos a nuestro trabajo y tomamos taxi. Y decimos buenos días y ya nos contesta buenos días. ¿Y que a dónde van? No, pues ya le decimos a dónde vamos. ¿Eso considerarían ustedes como un intercambio de información? Sí, porque nos estamos comunicando con el señor taxista. Y simplemente cuando nosotros le decimos buenos días y él nos contesta los buenos días, o las buenas tardes, o las buenas noches, o la hora que sea, ya estamos realizando un intercambio de información. Ahora, cuando nos pregunta a dónde vamos y le decimos a dónde vamos, estamos realizando un intercambio de información. Entonces, ahí ya hay comunicación. Ahora, ese contexto que les marqué de que se levantan para ir a trabajar, se suben, piden un taxi, se suben al taxi, saludan al señor taxista, ese es el contexto. Y en las circunstancias del contexto es que se va a dar cierto tipo de comunicación. O sea, ustedes no se van a subir al taxi platicándoles de cómo les fue, no sé, de qué soñaron, ¿no? Mientras estaban dormidos. Porque ese no es su contexto. Entonces, el contexto es las circunstancias bajo las cuales surge el intercambio de información, que es la comunicación. Al taxista le vamos a decir a dónde nos lleve, le vamos a saludar y listo. A lo mejor llegamos al trabajo y en el trabajo empezamos a hablar de las situaciones que surgen en el trabajo. No sé, que vino tal cliente y dijo esto y lo otro y aquello, no sé, o que fíjate que ya corrieron a no sé cuál. De acuerdo al contexto en el que estemos, es que se van a dar las circunstancias para que nosotros intercambiemos información y se dé la comunicación, pero de acuerdo al contexto en el que estamos. O sea, ustedes no van a decirles a los de su trabajo, lléveme a tal lugar, y al del taxi, no, pues fíjese que corrieron a no sé quién. O sea, no. La información o la comunicación más bien se da en el contexto o según el contexto en el que nosotros estemos y según las circunstancias de ese contexto. ¿Ok? En nuestra casa hablamos temas familiares, en el trabajo obviamente temas del trabajo, no sé si salimos con el novio, vamos a hablar otros temas, entonces la comunicación se da en base a eso, al contexto en el que nosotros estemos y las circunstancias que ese contexto nos vaya marcando, ¿sí? Entonces el contexto es eso, las circunstancias bajo las cuales se da la información, o la comunicación más bien. Y otro elemento de la comunicación es el ruido. ¿Qué es el ruido? Bueno, porque todos podemos decir, el ruido es un sonido, ok. Sí, yo creo que todos podemos dar esa definición de ruido, ¿no? Algún sonido, sí, un sonido más que nada. Pero cuando hablamos de ruido en comunicación, nos habla de todas las perturbaciones en la recepción del mensaje original. ¿A qué me refiero con perturbaciones? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que luego están platicando con alguien, o sea, que tienen a alguien aquí enfrente y luego, no sé, ustedes acá en el celular bien entretenidos y él también bien entretenido o no sé, la otra persona les está platicando a ustedes que fíjate que fue y que quién sabe qué, quién sabe cuándo. Y ustedes acá en el celular y nomás así de, sí, ajá. Y luego cuando nos preguntan, ¿y tú qué opinas? Y nosotros como que, ¿qué? ¿No? O sea, nos sacan de onda porque la verdad es que ni siquiera estábamos poniendo atención en lo que la otra persona nos está hablando, no estamos siendo receptivos del mensaje que nos está queriendo dar. Entonces, eso es ruido. Esa perturbación del celular, de que nosotros estamos tan concentrados en el celular, ese es un ruido.
no necesariamente es un sonido, sino que es una perturbación en la recepción del mensaje original. O sea, la verdad es que todo lo que estuvo diciendo esta persona, yo no entendí nada hasta que me preguntó, ¿tú qué piensas? ¿O tú qué opinas? Fue como que, no, de que me sacó de onda porque, ¿qué? O sea, ¿qué estabas diciendo? No te estaba poniendo nada de atención. Y eso pasa muy, muy constantemente en estos tiempos en los que vivimos, ¿no? En los que estamos más pendientes de la gente que está lejos de nosotros por estar en el celular, ¿no? Ya estamos viendo que Tanito subió una foto a Facebook y que se ve no sé qué, y ay, fíjate que se anda paseando y no sé cuándo, y luego que estoy viendo acá que me llegó un mensaje de WhatsApp de alguien que vive, no sé, súper lejos, y a la persona que tengo enfrente no le estoy poniendo atención en lo que trata de comunicarme. Esos son ruidos y son vicios también que tenemos en la actualidad en cuanto a la comunicación. Yo creo que todos lo hemos escuchado muy, muy constantemente, que ya en el mundo en el que vivimos estamos más cerca de la gente que tenemos lejos en distancia física y más lejos de la gente que tenemos cerca en distancia física. O sea, ya ponemos más atención y hablamos y nos comunicamos con personas que quién sabe dónde estén, que con las personas que tenemos nosotros a nuestro alrededor. Y eso es parte del ruido, las perturbaciones que nos desvían la atención del mensaje original. ¿Qué otro ejemplo podemos tener de ruido? Pues sí, de algún sonido, ¿no? De que estamos platicando con una persona y ya pasó la micro y que, ¿qué? No te escuché bien. O no, o no sé, que estamos acá tratando de platicar con alguien en la sala y que allá sonó la mamá con la licuadora. Esos son ruidos ambientales. Yo creo, ahorita me ha pasado mucho en mis clases por Zoom. Yo creo que a todos los que tomamos y damos clases por Zoom nos ha pasado que, no sé, yo por ejemplo no estoy acá dando clases y allá oigo a la mamá de uno de los alumnos regañándolo, o me pasó una vez así de que matan al ratón, se los juro, por esta se los juro, de que andaban queriendo matar un ratón. Entonces, ya esos ruidos ambientales, pues sí como que desconcentran al resto de los alumnos y que, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Y surge, pues, la desconcentración y que precisamente el mensaje o la información que estamos tratando de transmitir, pues se vea, ¿cómo decirlo? Pues sí, se perturbe, se distorsione el mensaje que estamos tratando de transmitir, ¿no? Entonces el ruido es todo eso, no nada más los sonidos, sino cualquier causa que se perturbe o que distorsione la atención al mensaje original. ¿Ok? Y luego, por último, otro elemento de la comunicación es la retroalimentación o feedback, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado el término feedback. Es retroalimentación que se supone la respuesta al mensaje que nosotros estamos dando. Es decir, para que haya comunicación, hay dijimos, un emisor y un receptor, pero se llega al punto en el que cuando tiene que haber retroalimentación, se cambian los papeles. El emisor pasa a ser receptor y el receptor pasa a ser emisor. Si yo le digo al señor taxista en la mañana, buenos días, yo le estoy emitiendo un mensaje y cuando él me contesta, buenos días, me está dando retroalimentación, es decir, me está contestando. Y entonces yo ya dejo de ser emisora para ser receptora del mensaje que él me pasó. Espero que nos hayan así como que quedado claro los ejemplos de los elementos de la comunicación. Entonces, bueno, el proceso comunicativo pues es esencial para la vida en sociedad. Como les decía yo, ahorita todos los días nos comunicamos con un montón de personas de diferentes maneras. A la persona que saludamos en la mañana, al que le contestamos el WhatsApp, al que le mandamos es más, al que le reaccionamos una historia en Messenger, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, estamos tratando de comunicarnos, ¿no? Estamos dando una comunicación. Aunque no lo hagamos de manera escrita, es que actualmente, verdaderamente, la comunicación ha sufrido tantos cambios que ya, o sea, ya hay maneras de comunicarnos aún sin decir palabras literal. Sin escribir o sin decir palabras, ya podemos estarnos comunicando. Les digo, ya con el hecho de reaccionar a una historia,
una historia de Instagram, Facebook, WhatsApp, la red social que ustedes quieran, ya estamos emitiendo comunicación, ¿no? Estamos emitiendo algún mensaje. Díganme que no. Todos hemos reaccionado a alguna historia a ver qué nos contestan o tratando de llamar la atención de alguien, ¿no? Entonces, de esa manera también nos estamos comunicando. Entonces, bueno, les digo que el proceso comunicativo pues es esencial para la vida en sociedad. No pudiéramos vivir en sociedad sin comunicación. Y pues permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, que establezcan relaciones. No pudiéramos establecer relaciones de ningún tipo, ni relaciones familiares, ni relaciones emocionales, relaciones sentimentales, relaciones de amistad, del tipo que ustedes quieran. No pudiéramos establecer relaciones sin que existiera la comunicación. Entonces nos ayuda también a comparar información, a llegar a acuerdos y sobre todo nos ayuda como seres humanos a que seamos capaces de organizarnos para vivir precisamente en sociedad. Entonces la comunicación además pues puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Les decía yo ahorita, ya antes nada más decíamos verbal o no verbal, o verbal y escrita, no sé. No, o sea, ahorita hay un montón de maneras de comunicarnos. O sea, hasta las reacciones de las historias es una manera de comunicarnos. Pero, pues en sí, pudiéramos decir que hay comunicación verbal, comunicación, utilizando algún lenguaje o idioma, o comunicación no verbal, valiéndose, no sé, de señas, de gestos. Conocemos que existe el lenguaje de señas para las personas sordas, sordomudas. Hay el lenguaje corporal, también nos estamos comunicando con nuestro lenguaje corporal. No sé, yo por ejemplo, yo en mi caso muy particular, yo soy muy expresiva con la cara. Yo cuando estoy enojada, no es necesario que lo diga porque se me va a notar en la cara. Entonces, habemos muchas personas que somos así, que estamos comunicándonos con nuestro lenguaje corporal, con la manera en que nos sentamos, con la manera en que nos plantamos frente a la gente, o sea, nuestra expresión facial puede demostrar aburrimiento, enojo, hambre, felicidad, alegría, enamoramiento, lo que sea. Y es una manera, es un lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, lo relacionamos obviamente con comunicación. Entonces, el lenguaje corporal también es otra manera de comunicarnos. Y ahí pues también signos no lingüísticos, como son los signos escritos y como son pues el lenguaje de señas, ¿no? La palabra comunicación, para dar una referencia etimológica, un significado etimológico, deriva del latín communicatio, que significa compartir o participar en algo o tener algo en común. Entonces es aquí cuando damos pues la traducción a que es intercambio de información, ¿no? Entonces, por eso pues el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Las carreteras, por ejemplo, que son vías de comunicación o puntos de comunicación entre dos puntos, son, o sea, que están comunicando una ciudad con otra, con un pueblo, con lo que sea, son también vías de comunicación. No son tanto como algún lenguaje, pero también son fuentes de comunicación, porque mantienen comunicado de un punto a otro. Las carreteras, los caminos, los medios de transporte, obviamente, los medios de transporte, cuando hablamos de medios de transporte, pues, no sé, hablamos transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo, son también medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ayudan a mantener a dos puntos, digámoslo así, pues en comunicación, ¿no? O sea, de aquí a nombre de Dios nos estamos comunicando cuando utilizamos esas vías de comunicación, esas fuentes de comunicación. Entonces, bueno, ya decíamos que los elementos de la comunicación son el emisor, que es quien está transmitiendo el mensaje,
es receptor, que es quien recibe el mensaje, es el código, que dijimos que es el lenguaje, que pudiéramos decir también que es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, ya sea palabras, gestos, símbolos, lo que sea. Y el mensaje también es la información o conjunto de datos que estamos transmitiendo. El canal de comunicación es otro elemento que dijimos que es el medio físico que se utiliza para enviar el mensaje, que como canal de comunicación, pues no sé, tenemos el celular, tenemos la televisión, tenemos la computadora, tenemos las carreteras, tenemos los medios de transporte, no sé, yo creo que se me van muchos. Como ruido dijimos que son todas las distorsiones o alteraciones que podemos percibir al momento de querer nosotros decodificar o interpretar el mensaje que nos están pasando. La retroalimentación o feedback es cuando nos contestan, cuando se establece realmente una comunicación de ida y vuelta, o sea, de yo te hablo, tú me contestas. Ese es el feedback. Y también hablamos del contexto, que son las circunstancias por las que se da la comunicación. Que dijimos que en base al contexto en el que nos encontremos y las circunstancias que surjan ahí, es el tipo de comunicación que nosotros vamos a hablar, ¿no? Obviamente les decía, no vamos a estar hablando del trabajo con el taxista y de que llévenme no sé a dónde en el trabajo. O sea, no. Dependiendo del contexto en el que estemos, es que va a surgir la comunicación. Entonces, esos son los elementos de lo que es la comunicación en general. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para el proceso de comunicación? Bueno, básicamente el proceso de comunicación tiene 5 pasos. El primero es la intención de comunicar. Para que nosotros queramos, o más bien, para que podamos comunicarnos con alguien, tenemos que tener esa intención de querer comunicarnos. Si no hay intención, pues no va a haber comunicación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la intención de comunicarnos es de que se requiere uno o varios emisores que quieran enviar un mensaje. Si no queremos, pues no hay mensaje. Dicho de una manera que lo van a entender, pero va a ser un poquito burda. Si tu ex no te manda mensajes porque no quiere que haya comunicación, ¿sí? Si tu ex no es el emisor del mensaje, es que no tiene la mínima intención de que haya comunicación. Algo así para que lo entendamos todos, ¿no? Entonces, es el primer paso para la comunicación, la intención de comunicar. Luego está la codificación del mensaje. Cuando hablamos de codificación del mensaje es que el emisor, o quien está mandando el mensaje, prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear. Que claro que hay algunos, como yo, me incluyo, que no preparamos el mensaje, no tenemos filtro de acá hacia acá, que simplemente decimos las cosas sin pensarlo, pero se supone que la codificación del mensaje es eso. Cuando el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a utilizar para dar el mensaje, que ya puede ser comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación escrita, comunicación visual. Cuando hablamos de comunicación visual, pues, o sea, yo ahorita, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿no? Yo estoy utilizando una comunicación verbal para comunicarme con ustedes. Pero luego yo pues estoy haciendo un video, ustedes van a ver el video y llega a ser hasta comunicación visual, de cierto modo, ¿no? Ok. Entonces, eso es la codificación del mensaje. Cuando el emisor, cuando su ex prepara el mensaje que les va a enviar, eso es. Si es que se los envía, ¿no? Y luego está como tercera parte del proceso de comunicación, la transmisión del mensaje. Que la transmisión del mensaje implica la utilización de medios o de canales adecuados al código empleado en el mensaje, es decir, al lenguaje utilizado en el mensaje. Ya sea un correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje instantáneo, un Messenger, una llamada, una plática frente a frente. Eso es cuando hablamos de transmisión del mensaje. La utilización de los medios o canales adecuados para que el lenguaje fluya entre el emisor y el receptor. Y luego,
El cuarto paso o la cuarta etapa del proceso de comunicación es la recepción del mensaje, que pues es para que el mensaje pueda ser recibido. El receptor pues debe de conocer el código, en el cual le fue enviada la información. ¿Y a qué nos referimos con código? Repito, al lenguaje que se utiliza, sea verbal, sea no verbal, sea escrito, sea visual. Tenemos que conocer el código. Por ejemplo, nosotros ahorita yo les estoy hablando en español. Ese es el código, es el lenguaje que estamos utilizando. El español. Y todos hablamos español. Y entonces podemos entender la información que yo les estoy proporcionando. Pero si hubiera alguno que habla inglés, que no tiene ni la menor idea de lo que es el español, pues entonces no puede recibir el mensaje, porque simplemente no conoce el código en el que se lo estamos enviando. ¿Ok? Pasa a veces con los emojis. Miren, ya sé que ahorita les estoy poniendo así como que ejemplos de qué onda con esta maestra, porque nos está hablando que de los emojis, que de los exes, que quién sabe qué. Porque bueno, trato de que entiendan con ejemplos que tenemos todos los días, ¿no? Entonces, a veces nos pasa con los emojis, ¿no? Que nos mandan un emoji, eso que quedará decir. Y entonces no entendemos nada de lo que nos están diciendo porque no conocemos el significado de los emojis. O bueno, a mí me ha pasado. Entonces, ese es un ejemplo bastante burdo, lo acepto, de lo que es cuando no conocemos el código en el que nos están tratando de dar la información. Pero aplica para lenguajes, aplica para, no sé, más adelante vamos a estar viendo, ya cuando hablemos de otros temas administrativos, vamos a estar hablando ya sobre, por ejemplo, ahorita no hemos tomado como que temas encaminados a la mercadotecnia, pero si yo después les hablara de el producto perro, el producto vaca, el producto signo de interrogación, ustedes van a decir, ¿qué? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué? Porque no conocen el código en el que les estoy hablando. Entonces no me pueden entender el mensaje. Entonces, eso es. La recepción del mensaje, eso es que para que el mensaje pueda ser recibido, pues el receptor tiene que conocer el código en el que el emisor le está enviando el mensaje. ¿Okay? El lenguaje más que nada. Y luego la última etapa es la interpretación del mensaje. Que bueno, aquí entra en juego el contexto del receptor, de quien está recibiendo el mensaje, ya que dependiendo de los valores, de factores, no sé, biológicos, psicológicos, emocionales, culturales, el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas. Y aquí les voy a poner otro ejemplo burdo también, pero que tiene que ver con nuestra realidad y con nuestra actualidad. Yo la verdad, soy una obsesiva de la ortografía. A mí de verdad me molesta enormemente la falta de ortografía. De verdad, es que de verdad de verdad. El castellano es un lenguaje tan rico sabiéndolo utilizar correctamente. Entonces nuestros signos ortográficos nos ayudan a darle entendimiento. Las comas, el uso de las comas es, básico. El uso de los puntos, de los signos de admiración, de los signos de interrogación, es tan básico y tan importante para la interpretación de la información que de verdad no puedo entender cómo hay personas que no los utilizan y que según ellos están comunicando adecuadamente. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado en WhatsApp, que nos mandan un WhatsApp y ¿qué? ¿Qué me está diciendo? O sea, yo de verdad, se los juro, tengo contactos que me dicen a qué hora sales o a dónde vas, pero sin signos de interrogación y yo es como que, mis ojos van a sangrar, de verdad. O sea, me estás preguntando, me estás haciendo una afirmación, ¿qué onda? O las comas. De verdad, a veces el uso de las comas o el no utilizar las comas llega a ser a veces tan cómico. Ahorita no recuerdo algún ejemplo, pero sí llega a ser súper cómico el uso no adecuado de las comas o el no utilizar las comas. O sea, una coma de verdad hace la diferencia entre lo que estamos nosotros diciendo. Entonces, de eso se trata
la interpretación del cómo el emisor según nos está dando su mensaje y de cómo nosotros lo entendamos. Y es más fácil, obviamente, entenderlo de una manera verbal. ¿Por qué? Porque si tenemos a la persona frente a frente, estamos viendo sus gestos y estamos escuchando la manera en la que nos está dando la información. O sea, si nos hace una pregunta, estamos escuchando el ¿a dónde vas a ir? ¿No? Que es diferente el ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la información o la comunicación verbal, pues es más fácil de interpretarse. Pero cuando es información escrita, cuando es comunicación escrita y me ponen ¿a dónde vas a ir? Sin signos de interrogación, pues yo así como que estoy esperando de algún dato de que a dónde voy a ir, ¿no? Porque me están dando como instrucciones de a dónde vas a ir. En cambio, si veo los signos de interrogación y su acento, donde debe de ir, en dónde, sé que me están preguntando a dónde vas a ir. Y entonces, pues ahí hacemos, para no hacerles larga la historia, ¿no? Nos pasa mucho en WhatsApp que no sabemos interpretar o no queremos interpretarlo de cierta manera. Cuando nos regaña la mamá por WhatsApp, si nos escribe, pues nosotros no sabemos qué tan enojada está. Pero si nos manda un audio, entonces escuchamos qué tan enojada está la mamá. Entonces de eso se trata, ¿no? De la interpretación que le demos nosotros al mensaje que nos está dando el emisor. Nosotros como receptores, la interpretación que le demos al mensaje que nos está dando el emisor. Y pues bueno, espero que les haya quedado claro lo que es el tema de comunicación. En la siguiente clase vamos a seguir hablando de comunicación, en el siguiente video, perdón. Y pues por lo pronto por mi parte sería todo. Nos vemos en un siguiente video.